Como le relaté desde el arranque del programa, el señor Marx Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, y el funcionario que está detrás de la elaboración de los polémicos libros de texto gratuitos de la Secretaría, pues se niega a ser removido de su cargo, se atrincheró en sus oficinas y vamos a hablar con un especialista que ha escrito mucho sobre este tema desde hace ya bastante tiempo. Me refiero desde luego al doctor Carlos Ornelas, colaborador de este espacio, columnista de Excelsior. ¿Cómo estás, querido Carlos? Gusto saludarte. Hola, estimado Pascal, también mucho gusto en saludarte. Estoy bien por fortuna y espero que tú también. Saludos amables al auditorio. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, pues ¿cómo ves este tema sobre el que tú has venido escribiendo en tus columnas de Excelsior? Sí, tal vez con el manifiesto que puso en su red de X el 25 de diciembre, algo así como un regalo de Navidad simbólico a la presidenta y al secretario de Educación Pública, Marx Arriaga marcó lo que quería hacer. Y la presidenta dijo que no lo iba a despedir, que le dejaba a él la cancha, pero que estaba ahí que era muy abierto y todo. Pero se excedió. Es un protagonista, es consecuente con sus ideas, se considera defensor del obradorismo, pilar ideológico de la Cuarta Transformación, y llama a las almas rebeldes a que lo apoyen, a que estén ahí con él, a movilización nacional desde la base de los maestros para refundar la Secretaría de Educación Pública y darle el espíritu de Vasconcelos, aunque Vasconcelos creo que estaría en desacuerdo con todo lo que ha hecho en los libros de texto. Vasconcelos era un defensor del mestizaje y en los libros de texto se ataca al mestizaje, se discrimina al mestizo en el discurso de Marx Arriaga más que en los libros. Entonces, esa es la cosa, es un desafío a la presidenta y lo extraño en términos de política que un personaje en el tercer nivel de la estructura de la Secretaría tenga esa capacidad mediática, estar en la plaza pública. Dudo mucho que vaya a, no sé, pero dudo mucho que vaya a provocar movilizaciones tipo la coordinadora. No tiene bases, no tiene recursos, no creo que tenga, puede tener amigos, pero no han surgido en su defensa, por ejemplo, los autores de los libros de texto del ISUE, los que colaboraron con él o con Ángel Díaz Barrigas para hacerlo. No he visto en la prensa o declaraciones que salgan a defenderlo a él o a los libros de texto o a la nueva escuela mexicana. Y las declaraciones en el boletín de hoy de la Secretaría, dice el secretario, la nueva escuela mexicana sigue firme, la iniciamos desde el sexenio pasado, etcétera. O sea que lo que se requiere son cambios ligeros y movilización de personal. A esto se agrega la denuncia, de lo cual nos informaste hace rato, de los trabajadores que se sentían hostigados, que les cobraban piso, que les pedían dinero para darles trabajo. Eso no había trascendido. Yo no había escuchado esos rumores, cosa que surgieron, pues a lo mejor ya tienen raíces, porque hay denuncias que documentó nuestro reportero ahí. Entonces eso también va a ser parte del andamiaje. Y digo que es consecuente con su ideología, con lo que él cree, con cómo se ve a sí mismo, porque rechazó la salida de miel que le ofrecían una embajada en Costa Rica. Los que se le ofrezcan a un exsecretario, a un exgobernador, es más, exgobernadores van a consulados generales a veces. Está Sí. la exgobernadora de Sonora, Pavlovich, que está en Barcelona, y a él le ofrecen la embajada y la rechazó. Eso habla al menos de su consecuencia, de la firmeza ideológica que tiene, de sus creencias, de cómo la defiende, pero tal vez no pase de escándalo en la plaza pública. No veo en el futuro inmediato movilizaciones, no veo marchas en defensa de los libros de texto de Marx Arriaga, no lo veo como líder de masas. Él es un intelectual con un lenguaje muy rebuscado, que es muy difícil que llegue a los maestros.
Carlos, nos quedan en este bloque 2 minutos. Después te voy a pedir que te quedes con nosotros para hablar un poco más, pero me gustaría preguntarte sobre el manejo que ha hecho la SEP de este tema, porque escuchábamos hace rato decir a Mario Delgado que no había cese, que no había destitución, que el problema fue la manera en que se lo comunicaron. La verdad es que ya no entiendo. ¿Lo están quitando de ahí o no? Pues a juzgar por lo que él estaba ahí, sí lo están quitando. Parece ser que algo, esta declaración reciente de Mario Delgado vi el boletín donde dice que lo están defendiendo. Él dice que no lo expulsaron, que fueron a notificarle, él el primero lo del sábado, en las notas del sábado, que fueron a notificarle y él inmediatamente se montó y le lanzó el video, lo puso en las redes, espóseme, o sea, en el papel de víctima. Y bueno, hay especulaciones de que tiene protección, todo el mundo sabemos que llegó porque la esposa del expresidente lo recomendó para ese puesto. Pero de que hubo cese, de que hubo, es más, que el sábado salió de que desde octubre el secretario le pidió que cambiara los libros de texto, que modificara los errores que se identificaron, que Ujú, pusiera más de las mujeres, no que fuera un cambio radical, pero que sí hiciera ciertos cambios. La subsecretaria de Educación Básica, un poco más, ella es maestra, sabe de estas cosas, sí quería más cambios y, ujú, por ejemplo, mi intuición me dice que ella fue la que insistió para que se produjeran los 3 libros de matemáticas porque estaba desbarajustados y quería libros también de español, ujú. de lectoescritura. Entonces ese es el meollo, Sí. está ahí. El escándalo trascendió y ahora, bueno, pues el secretario dice que a lo mejor se queda, no sé, fue exactamente esto último, no lo escuché, pues estuve, me Bueno, conecté a las vamos a hacer 7. una pausa, Carlos, y regresamos para seguir platicando del tema. Volvemos enseguida. Ya se inició la conferencia matutina en Palacio Nacional y será interesante ver qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum, si es que le preguntan, claro, de este tema de Marx Arriaga, quien se atrincheró en sus oficinas de la SEP. Estamos platicando al respecto con Carlos Ornelas. Carlos, gracias por esperarnos. Oye, pues nos decías en la última parte de tu intervención anterior que pues no ha quedado completamente claro cuáles son los cambios que quieren hacerle, si es que quieren hacérselos a los libros de la SEP. La presidenta el fin de semana hablaba de que nada más era incluir los casos de mujeres importantes en la historia, pero tú nos dices que la subsecretaria de Educación Pública tenía pensado cambios más profundos. Sí, la subsecretaria Noemí Juárez es docente, es normalista, conoce las entrañas de la secretaría, de la profesión, tiene años de experiencia. Y me imagino que ella fue receptiva a las quejas que surgían a veces en los consejos técnicos escolares, que se reunían los maestros, que hablaban de lo confuso de los textos, otros maestros que reconocían que no los utilizaban, como lo muestra la encuesta que realizaron en la Universidad de Guadalajara, que preferían utilizar los libros anteriores, de la reforma anterior, que están disponibles. Otros que decían, bueno, pues vamos a utilizarlo de la autonomía escolar y los proyectos y trabajar por proyectos para ver qué podemos hacer. Pero a pesar de que no había calificaciones ni evaluaciones, era sabido que los niños no estaban aprendiendo lo básico de los números. Sumar, restar, dividir, no se diga fracciones, las tablas de multiplicar, que no tenía. Entonces, la Secretaría hizo un convenio con el CIMBESTAF, con la sede de matemática educativa, y produjeron 3 libros de texto Uh -huh. pequeños y una guía para los docentes para regresar esto a la enseñanza. Eso fue, mi intuición me dice que esta revisión de la falta de mujeres y todo fue hecho también en la subsecretaría y que querían más cambios de los que están ahí ahorita, porque los maestros están también, no solo con esto, sino
que con la falta de mujeres y todo, sino con lo confuso que está, porque estaban acostumbrados a trabajar por materias, a enseñar matemáticas, Sí. español, cívica y ética, y tenían un plan de trabajo anual que ahora los nuevos métodos que les proponían les parece muy confuso, gastan mucho tiempo. Los viernes últimos de cada mes no reciben a niños en sus salones de clases, el consejo técnico escolar, y ahí sí tengo informantes que me dicen que a veces se convertían en mesas de quejas de que por qué nos ponen a hacer esto, está confuso, ¿no? Bueno, o en donde había profesores que también estaban más convencidos, algunos tal vez por conveniencia, porque tienen la beca o algo así, no, pues vamos a hacerle la lucha, vamos a trabajar, vamos a buscarle la vía. Y otros que querían cumplir, pero no sabían cómo, son quienes recurrían, sobre todo maestras, Ujú. a los libros de texto Sí, tú nos has anteriores. dicho aquí en diversas pláticas sobre el tema, conversando sobre tus columnas en Excelsior, que son los propios maestros los que no quieren usar estos libros, ¿no? En efecto, en esta revista que comentamos hace 2 semanas, Cuadernos Educativos de la Universidad de Guadalajara, hay una encuesta muy importante, nada más en Jalisco, en escuelas públicas y privadas, donde muestra que sí hay aceptación, sobre todo a lo de la autonomía de los maestros, a trabajar por proyectos. Hay alguna aceptación de una buena parte de los maestros y las maestras, pero también hay mucho rechazo. Y a veces se contradicen con una pregunta que los padres de familia sí están que ahí en las reuniones, en la comunidad, pero luego se quejan de que no contribuyen y luego dice que, ¿por qué? Bueno, pues es que necesitan los cuadernillos. ¿Qué son estos cuadernillos? Cuando surgieron los libros de texto, hay organizaciones del sector privado que se encargan, que capacitan maestros, hacen maestros públicos de las escuelas públicas y privadas, que los capacitan, los actualizan, porque no, la SEP no les da esos cursos, y entonces producen ciertos materiales, ciertas guías que simplifican lo complejo o lo complicado de los libros de texto y les ayudan, les dan manuales, cómo hacer, cómo le llaman el plan, se me olvidaron ahorita los nombres que escogieron, el profundo y el de mediano plazo. Ujú. Déjalo, aquí lo tengo en mis notas. Bueno, sería buscarlas, pero está rápido. Pero les llaman así, cómo hacerlo y cómo plantearlo y cómo llevarlo. Y eso también les molestaba al señor Arriaga y a sus colegas en la Secretaría, porque eso es lo que acusó a Mario Delgado, que estaba privatizando, porque permitía la entrada de estos textos y que se utilizaran otros que no venían ahí. En el sector privado tenían menos conflicto, ahí Ujú. o sea, están acostumbrados a un montón de supervisiones y todo, y usaban los libros de texto anteriores u otros en secundaria Hasta de fotocopias los editoriales decías, ¿no? Le privadas. sacaban fotocopias a los Sí, libros de texto fotocopias anteriores. intensas. Oye, Carlos, Esto para que de, no nos gane el sí. tiempo, me interesa tu pronóstico de cómo puede terminar esto. Veo que va a seguir escándalo en la plaza pública, es mediático, se atrincheró en su oficina, va a seguir dando mensajes desde ahí, no lo van a desalojar, pienso yo. Ya se le acabó la oferta, ya se hizo público que no aceptó lo de la embajada, entonces no le queda más que seguir en la lucha y que las almas rebeldes que lo acompañen se pongan a movilizarse. Es lo que veo difícil, no creo que tenga Ujú. esa capacidad de movilización, no es la coordinadora, no tiene ascendencia O sea, lo que va a en pasar, las ¿crees, es que escuelas. van a nombrar a otro titular de esa misma dependencia y va a despachar en una oficina O distinta y van a dejar ahí a que el señor Arriaga haga su berrinche? es probable que la dependencia desaparezca. Ah, mira. Mi intuición me dice que ya no va a haber un nuevo titular, sino que va a haber, no recuerdo el lenguaje que utilizaron, algo, Se va a eh, reconfigurar, digamos, se va a reconfigurar sí, la el burocracia interna. asunto. Ujú. Entonces una cosa burocrática, tal vez una dirección más pequeña dentro de una dirección general. Ujú. Es difícil ahorita como intuir por dónde va, pero no le veo futuro a una Bueno. movilización. Protesta sí en la plaza pública, mediático y todo,
pero sin recursos, a Ujú. menos de que tenga por ahí un padrino poderoso, va a estar difícil que se movilice. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros para comentar este tema. Un abrazo. Gracias y hablamos el miércoles. Gracias, Carlos. Carlos Ornelas, colaborador de este espacio y articulista de Excelsior.